por Dios. Bien, ahí estamos grabando. Quedaría para este cuatrimestre, o sea, para julio, terminar este tema, hacer los laboratorios, que los laboratorios vamos a hacer 2 o 3 nada más, porque no nos da el tiempo. Antes de hacer más laboratorios a las apuradas, hacemos 2 o 3 bien y listo. Y la actividad 2, que era para esta semana. Los dos o tres laboratorios serían antes del final del cuatrimestre o Sí, divididos en todo el año. no, antes del final del cuatrimestre. Después, a fin de año vemos los que hacemos, porque este año es como una incógnita, ¿viste? No Sí. sabe. Pero haremos 2 prácticos más. Hay uno que los tenemos que hacer sí o sí, porque me lo piden de otra materia, creo que es química ambiental. Entonces sí, ese lo vamos a tener que hacer. Pero ese es de segundo cuatrimestre y después vemos cómo lo solucionamos. Así que ahora vamos a ver el tema 8 cuando pueda abrir la pantalla. Parte 1. Acá está. Ahí dice Jazmín que ahí viene. Bueno, genial. Entonces podemos ir empezando. Compartir pantalla. Acá está. Ahí. Listo. Bueno, yo el año pasado les había subido a los chicos para que vieran unos videos de YouTube. Como el año pasado ya se veía que no íbamos a ir nunca al laboratorio, para que vieran más o menos cómo es la técnica de este método. Si este año vamos a ir al laboratorio, lo vamos a hacer, entonces, bueno, no hace falta recurrir tanto a esos videos, pero sirven como ayuda para complementar lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esta es la técnica analítica básica. Se llaman valoraciones ácido-base. Hay diferentes tipos de valoraciones según la reacción química que uno use. Como nosotros ahora estamos viendo reacciones ácido-base, usamos métodos de valoración que usan ese tipo de reacción y se llaman valoraciones ácido-base. Después vamos a ver otras. Pero por ahora, estos métodos se basan en una reacción ácido-base. ¿En qué consisten? Bueno, consisten básicamente en hacer reaccionar un ácido con una base, uno de los cuales tiene concentración perfectamente conocida, el otro no. Entonces nos basamos en la reacción química para calcular la cantidad de la sustancia que no conocemos su concentración a partir de la que sí conocemos su concentración. El aparato básico es algo parecido a esto, que está dibujado ahí en la pantalla. Este tubo se denomina bureta. Ustedes quizás en química general ya vieron alguna cosita de este instrumental, o quizás no, no importa, la vamos a ir viendo acá. Esto es un tubo graduado, ¿sí? Que tiene graduación, tiene una llave acá abajo que permite agregar cantidades perfectamente controladas de este líquido a un frasco Erlenmeyer. Acá generalmente en la bureta se pone la solución de ácido o de base cuya concentración conocemos. Y en el Erlenmeyer abajo se pone la solución de concentración desconocida. Entonces lo que se hace es agregarle de a poco la solución básica o ácida. Se puede poner el ácido o la base acá y el ácido o la base acá. La idea es generalmente poner la concentración conocida en la bureta, pero también se puede trabajar de la otra forma, o sea, poner la desconocida acá y la conocida acá. Eso es a gusto y piacere del operario. Nosotros vamos a pensar que siempre acá tenemos en la bureta, tenemos la solución cuya concentración conocemos y acá la desconocida. La idea es ir agregando de a poco hasta que se produzca la reacción completa, ¿sí? O sea, hasta que todo el ácido o la base que tenemos acá abajo haya reaccionado completamente con lo que le estamos agregando. Eso implica saber cuándo se produjo la reacción completa. Eso es una pregunta que vamos a contestar la clase que viene. O sea, ¿cómo sé yo que reaccionó completamente? Bueno, eso se hace usando una sustancia que se llama indicador. Es una sustancia ajena a esto, o sea, una tercera sustancia que se agrega para que me indique a mí que la reacción terminó.
Eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar con un poquito de detalle la clase que viene. Hoy vamos a ver la teoría de todo esto. Hola, Jazmín. Hola, profe. Bueno, estamos ¿Cómo estás? empezando. ¿Qué tal? Estamos empezando Disculpa la recién. demora. No, por favor. Inclusive pues, ya está grabada la clase, así que, bueno, el video. La semana que viene hacemos lo mismo que hoy. Damos una clase teórica el miércoles a las 6:30 y la otra semana vamos al laboratorio. ¿Sí? Después yo les paso bien qué prácticas vamos a hacer y también el horario preciso del laboratorio. Yo quiero que sea en este horario, ¿no? Por supuesto, que es el horario que nosotros tenemos asignados en la materia. Pero puede ser a las 5, 5:30, 6. Eso tenemos que congeniar un poco con los chicos del año pasado que también vienen, por lo menos algunos, a hacer el trabajo práctico. ¿Sí? Así que después, la semana que viene, les paso toda la info detallada para el tema del laboratorio. Y estén atentos que hoy a la noche o mañana a lo sumo voy a subir una rectificación del cronograma, pues ya nos quedó viejo ese cronograma. ¿Sí? Ahí van a estar todos los detalles de lo que vamos a hacer por lo menos hasta el final del cuatrimestre. Bien, hoy estamos viendo el tema de valoraciones. Decía que la valoración es una reacción que se hace entre un ácido y una base. Lo que se busca es calcular la concentración de uno de ellos, ya sea del ácido o de la base, y se usa siempre un equipo de este tipo, un equipo formado por una bureta. La bureta es un tubito graduado, un tubo graduado, que tiene una llave. Esta llave permite hacer agregados muy cuidadosos, muy controlados de este líquido sobre el de abajo. Acá, por ejemplo, está la base y acá está el ácido. Y se los hace reaccionar hasta reacción completa. El tema de cuándo la reacción es completa, o sea, cómo se da uno cuenta que la reacción es completa, lo reservamos para una discusión posterior, la clase que viene. Ahí interviene una sustancia extra que se llama indicador, que hay que agregárselo para que nos avise que la reacción terminó. Esa discusión es un poquito más fina, así que la dejamos para la clase que viene. Bueno, cuando el ácido y la base reaccionaron completamente, se llega a lo que se conoce como el punto de equivalencia. El punto de equivalencia se da cuando el número, paso a la otra filmina, cuando el número de moles de ácido es igual al número de moles de base. ¿Sí? O sea, cuando tenemos las mismas cantidades en moles del ácido y de la base. Piensen siempre que el ácido y la base pueden estar o en la bureta o en el frasco de abajo. ¿Sí? Eso es, la técnica es muy flexible en ese aspecto. O sea, uno puede poner lo que quiera donde quiera. Tiene que tener cuidado de no meter la pata después cuando maneja las sustancias, pero uno en principio puede tener cualquier cosa. Nosotros vamos a trabajar para ordenarnos un poquito, por ahora poniendo la base en la bureta y el ácido abajo. O sea, eso se dice que valoramos el ácido con la base. Bueno, si en el punto de equivalencia se cumple que el número de moles de ácido es igual al número de moles de base, como el número de moles lo puedo calcular siempre multiplicando el volumen por la molaridad, puedo escribir esta ecuacioncita de acá. Esta ecuacioncita es una de las más conocidas de la química analítica. Dice volumen por molaridad del ácido es igual a volumen por molaridad de la base. Vale siempre que nosotros estemos seguros que nuestra reacción es 1 a 1. O sea, por ejemplo, un mol de ácido clorhídrico, un mol de hidróxido de sodio. Si es una reacción que no es 1 a 1, esta ecuación no vale. Entonces, O sea, ponerle con un ácido poliprótico, ponerle claro, no es distinto. exactamente. En ese caso, esto no vale. Pero nosotros vamos a armar siempre estas técnicas haciendo que la reacción sea siempre 1 a 1, que es lo que se hace ahora. Antes se complicaba mucho el panorama poniendo ácidos polipróticos, bueno, eso se tiende a no hacer ahora porque complica más de lo que ayuda. Entonces siempre las reacciones las vamos a forzar a que sean 1 a 1. Si el ácido es poliprótico, bueno, vamos a hacer reaccionar solo un hidrógeno.
del ácido poliprótico para forzar a que todo sea 1:1. Bien, y por ahora no nos vamos a meter tampoco con ácidos polipróticos, de modo que ni siquiera va a ser un inconveniente, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con sistemas 1:1. Bueno, entonces si uno mide un volumen de ácido de concentración desconocida, por ejemplo, un caso experimental, yo mido un volumen de ácido, lo pongo ahí abajo, no conozco la concentración de ese ácido, le agrego un volumen determinado medido con la bureta de una solución de base cuya concentración sí conozco, entonces conozco todos los datos menos la molaridad del ácido y la despejo de esta formulita. Entonces de esa manera puedo conocer la concentración del ácido. Sigue pendiente el tema de cómo me doy cuenta yo de que la reacción terminó, o sea, que la reacción es completa. Eso ténganlo presente, que lo vamos a ver con más detalle la clase que viene. Bueno, una vez que uno midió las tres cantidades experimentalmente, despeja la molaridad del ácido simplemente haciendo la cuenta. Entonces, experimentalmente es un procedimiento muy sencillo de hacer, muy directo. Bueno, se llama curva de valoración. O sea, el método que acabamos de ver se llama valoración, porque uno valora. Valorar es determinar la concentración en química. También se usa el término titulación. O sea, valoración y titulación es lo mismo. Titulación es una palabra vieja, pero que se usa mucho todavía, que quiere decir dar el título de una solución. El título de una solución es dar su concentración, básicamente. Son formas que están quedando en desuso, pero todavía se usan mucho. Entonces, valoración y titulación son sinónimos. ¿Sí? Mucha gente todavía habla de estas cosas como procesos de titulación. Una curva de titulación es cómo varía el pH, es un gráfico que nos dice cómo varía el pH de la muestra a medida que yo voy agregando el titulante. El titulante es lo que está en la bureta, o el valorante, es lo que está en la bureta. A medida que yo voy haciendo los agregados a partir de la bureta, cómo va cambiando el pH en el Erlenmeyer. Un gráfico del pH en función de la cantidad, vamos a verlo con el dibujito, un gráfico de cómo varía el pH acá abajo en función de cuánto agregue yo de lo que hay en la bureta, se denomina curva de titulación. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a inspeccionar qué aspecto tienen las curvas de titulación para las diferentes situaciones posibles. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a fabricarnos nosotros, a crear teóricamente algunas curvas de valoración para ver qué pinta tienen, o sea, qué aspecto general tienen. El caso más sencillo es tener un ácido fuerte en el Erlenmeyer y valorarlo con una base fuerte, en la bureta. Es el caso más sencillo, más directo y uno de los que más se usan. En ese caso tenemos en el frasco, en el Erlenmeyer, tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, un ácido fuerte, e hidróxido de sodio en la bureta. Entonces ahora nuestra pregunta es, ¿cómo va cambiando el pH acá abajo, en el frasco, a medida que yo voy agregando el hidróxido de sodio? Bueno, inicialmente tengo solo ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tengo de ácido clorhídrico? Bueno, pongamos un número, 50 mililitros, ¿sí? Y lo voy a valorar con hidróxido de sodio. Pongamos que las dos concentraciones, para que los números sean los más cristalinos, los más transparentes posibles, que las dos concentraciones sean 0,1 molar. Estos números pueden, por supuesto, ser cualquier cosa. Elijamos números fáciles para no hacer tantas cuentas. Entonces digo, bueno, ¿cuándo voy a llegar al punto de equivalencia? Como tengo toda la info, puedo calcular el volumen de hidróxido de sodio que yo tengo que agregar. Generalmente esta es mi incógnita, pero como ya acá estoy construyendo teóricamente las curvas de valoración, acá conozco toda la información. Entonces digo, bueno, para alcanzar el punto de equivalencia lo despejo de la formulita y es el volumen del ácido por la molaridad del ácido sobre la molaridad de la base. Reemplazo por la información y me da 50 mililitros. Lógico, porque la reacción es 1:1
y entonces voy a gastar lo mismo de base que lo que tenía de ácido. Entonces el punto de equivalencia va a ocurrir cuando yo haya agregado 50 mililitros de la base. ¿Cuánto vale el pH inicialmente acá adentro? Bueno, inicialmente tengo ácido clorhídrico 0,1 molar. Es un ácido fuerte, el pH es directamente menos el logaritmo de la concentración, esto ya lo hicimos 1000 veces, y el pH me da 1, porque es un ácido fuerte. Genial. Entonces, inicialmente tengo un pH de 1. En el gráfico esto querría decir, para un agregado de 0 mililitros de hidróxido de sodio, o sea, no agregué nada, el pH vale 1. Tenemos el primer punto de nuestro gráfico. ¿Qué pasa ahora si empiezo a agregar? Bueno, pongámosle una sola cuenta para hacer. Pongámosle que le agrego 25 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces digo, bueno, ¿cuánto va a valer el pH ahora? Entonces digo, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico tengo? Tengo 50 mililitros por 0,1 molar. Eso me da 5 milimoles. Acá es muy importante hacer estas cuentitas con milimoles, porque los números son todos muy redonditos, muy fáciles. ¿Cuánto agrego de hidróxido de sodio? Bueno, agrego 25 de 0,1 molar, 2,5. Planteo la reacción química. La reacción química es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio da cloruro de sodio más agua. La reacción de neutralización más sencilla de todas. Inicialmente tengo 5 milimoles de ácido clorhídrico y 2,5 milimoles de hidróxido de sodio. Reaccionan, en el estado final me van a sobrar 2,5 milimoles de ácido clorhídrico y nada de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es el limitante, se agota completamente y me queda solo el ácido clorhídrico. Como lo que sobra es ácido clorhídrico, calculo el pH directamente a partir de lo que me sobra de ácido clorhídrico. La concentración de ácido clorhídrico o de protones directamente, como es un ácido fuerte, va a ser 2,5 milimoles dividido el volumen total. O sea, 2,5 es lo que me sobró de ácido, dividido el volumen total en el cual están contenidos. El volumen total es los 50 que tenía inicialmente, más los 25 que agregué. Entonces 75 mililitros. Me da esta concentración y con esta concentración calculo directamente el pH. Siempre que estoy entre el punto inicial y el punto de equivalencia, acuérdense, el punto de equivalencia lo puedo calcular acá, es 50 mililitros, entre 0 y 50 mililitros de hidróxido de sodio agregados, siempre el pH lo voy a calcular haciendo esta cuentita, fijándome cuánto me sobra de ácido clorhídrico. Y puedo calcular tantos puntos como yo quiera. Bueno, todos se calculan igual, calculamos uno nada más, y seguimos hacia el próximo punto. El próximo punto es, por supuesto, el punto de equivalencia. Ahora pasamos al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia tengo la misma cantidad de moles de ácido que de hidróxido. Entonces, bueno, cuando planteo la reacción química, tengo 5, 5, no me sobra nada de ninguno de los dos, están en proporciones estequiométricas, y para calcular el pH no me queda nada relevante para calcular el pH, porque tengo cloruro de sodio y agua. El cloruro de sodio es neutro, no tiene efectos respecto al pH, o sea, no se hidroliza, no da ninguna reacción con el agua, eso ya lo vimos. El agua tiene pH 7, entonces en el punto de equivalencia el pH va a ser 7. Siempre que uno haga este trabajo con un ácido fuerte y una base fuerte, el pH en el punto de equivalencia va a ser 7. Bien, entonces ya tenemos casi toda la curva construida. Por completitud, generalmente la técnica experimental para acá, ¿sí? Se detiene en el punto de equivalencia. Como nosotros estamos construyendo la curva teórica, vamos a ver cómo es el pH después del punto de equivalencia para tener un aspecto general de la curva. Bueno, después del punto de equivalencia se calcula siguiendo las mismas directivas. Calculo el número de moles, fíjense, el número de moles del ácido es siempre el mismo, porque es lo que yo había puesto inicialmente
en el matraz. Lo que va variando es el de hidróxido de sodio que voy agregando cada vez más. Si agrego, por ejemplo, 75 mililitros de hidróxido de sodio, 25 más que para el punto de equivalencia, repito, esto en el experimento no se hace, uno se detiene en el punto de equivalencia. Uno agregó 7,5 milimoles totales. Siempre trabajo con las cantidades totales, es lo más fácil. Lo pongo en la ecuación y ahora el que me sobra es hidróxido de sodio. Entonces el pH va a estar dado por lo que me sobra de hidróxido de sodio. Después del punto de equivalencia, el pH está dado por el exceso de hidróxido de sodio. Calculo cuánto me quedó de hidróxido de sodio, 2,5, porque 5 se usan para llegar al punto de equivalencia, y me sobran 2,5. Dividido el volumen total, como siempre. El volumen total es el volumen total, la suma de los dos, 125, calculo la concentración de oxidrilos, calculo el pH. Bueno, ya tenemos el pH en todas las zonas del diagrama, entonces puedo hacer un gráfico. El gráfico está hecho, por supuesto, con más puntos, con más cálculos, pero todos obtenidos de la misma manera. Este es el aspecto general de una curva de titulación. Fíjense que grafico pH en función de los mililitros de hidróxido de sodio que yo agrego. Esto es típico. El aspecto es esto. Antes de llegar al punto de equivalencia, el pH va aumentando un poquito, pero no mucho. Se mantiene casi como una línea horizontal. Cuando me acerco al volumen correspondiente al punto de equivalencia, que son 50 mililitros, pega un salto brusco. Pasa por el pH en el punto de equivalencia, que en este caso es 7, y después sigue hacia la zona del exceso, donde se vuelve a ser horizontal. Este tipo de comportamiento con el punto de equivalencia clavado en 7 indica y es representativo de una valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. ¿Qué característica esencial tiene esta curva de titulación para los dos fuertes? Que el punto de equivalencia se ve visualmente en el diagrama, cae justo en 7. Esa caída en 7 indica la presencia de un ácido fuerte. Si no es un ácido fuerte, cae en otro lado. Ahora vamos a ver. La caída en 7 indica la presencia de un ácido fuerte. Este es un punto geométricamente importante de esta curva. No voy a entrar en detalles matemáticos, pero ustedes que ven tanta matemática, les puedo contar que esto es lo que se llama un punto de inflexión. Ustedes habrán visto en matemáticas lo que es un punto de inflexión. Es un punto en donde la derivada segunda se hace cero. Y no es, creo que No, no es ni me posible acuerdo. trazar la recta tangente, o sea, la Claro, derivada primera no existe en ese punto. en ese punto no existe. Bueno, ese argumento matemático se usa cuando este punto de equivalencia en una curva no se ve bien. Entonces se busca dibujar la derivada, y en la derivada esa derivada se hace infinito. Entonces se ve claramente la aparición del punto de equivalencia. Estos gráficos, este lo hicimos teórico nosotros, entonces nos dio hermoso, nos dio perfecto, todo lindo. Cuando uno los hace experimentalmente no dan tan lindos, dan más difusos. Entonces a veces el punto de equivalencia no se puede ver bien. Entonces uno recurre a técnicas matemáticas de ese tipo para sacar el punto de inflexión. ¿Sí? Creo que sí, la derivada segunda era 0, ¿no? Eso se me Y hizo lo que se ve gráficamente en el punto de inflexión es que cambia el sentido de la concavidad. Está claro, y es lo que pasa acá. Fíjense, antes del punto de equivalencia la curva es cóncava y después es convexa. Claro. Entonces, este punto matemáticamente es un punto de inflexión y eso ayuda cuando el punto de equivalencia no se ve claramente. Entonces uno tiene herramientas matemáticas para fijarlo con más precisión. Bien, siempre que uno tiene una valoración de un ácido con una base, se ve lo que se ve acá, ¿sí? O sea, el pH empieza a cambiar lentamente.
Partimos, por supuesto, de pH bajos, porque arrancamos con un ácido, y vamos hacia pH alcalinos. El pH cambia inicialmente muy suave y al aproximarnos al punto de equivalencia pega un salto brusco. Este salto brusco en el pH hace que el punto de equivalencia sea fácilmente detectable cuando uno hace el experimento, porque uno puede usar alguna propiedad del sistema que dependa del pH. La clase que viene vamos a ver qué, pero como el pH cambia tan bruscamente en un mismo volumen, fíjense que el cambio de pH se da prácticamente en un mismo volumen. Entonces, este punto de equivalencia es fácilmente detectable, porque se produce un cambio muy brusco en el pH del sistema. Ese cambio de pH se traduce en algún cambio de propiedad del sistema. Y eso es lo que yo detecto. Pero ese tema, repito por enésima vez, lo dejamos para la clase que viene. Hoy vamos a construir las curvas y ver qué pinta tienen estas curvas. ¿Qué pasa si uno está obligado a trabajar al revés? O sea, poner el ácido clorhídrico en la bureta y el hidróxido de sodio en el Erlenmeyer. Bueno, exactamente lo mismo. Es todo igual con el cambio de posición de las cosas, por decirlo así, ¿no? En este caso, vamos a tener la misma curva de titulación, pero especular, o sea, como reflejada en un espejo. Fíjense que es lo mismo, el punto de equivalencia, por supuesto, sigue estando en 7, pero ahora partimos de pHs alcalinos, porque acá tenemos hidróxido de sodio, y el pH va a ir disminuyendo, salta bruscamente y después entra en la zona ácida. O sea, es lo mismo que antes, pero como reflejado. Una curva de titulación de este tipo implica siempre, uno le muestran esto, y uno tiene que ver a golpe de ojo que lo que uno está titulando acá, lo que está valorando es una base, es un compuesto básico. Si el pH en el punto de equivalencia es 7, significa que la base es fuerte. Pero fundamentalmente ese análisis a golpe de ojo, si va de abajo hacia arriba, uno está valorando un ácido. Si va de arriba hacia abajo, uno está valorando una base. Eso es como la conclusión cero, como el colorario cero. ¿Sí? Lo primero que uno tiene que ver. Bien. ¿Qué pasa si no tenemos tanta suerte y nos toca un ácido débil? Que es quizás lo más común que a uno le puede tocar, ¿no? Porque hay muchísimos más ácidos débiles que ácidos fuertes. Bueno, supongamos que tenemos el caballito de batalla de los ácidos débiles, es el ácido acético. Bueno, entonces ahora tenemos un ácido débil, ácido acético, usemos las mismas cantidades que antes para no complicarnos la vida. El punto de equivalencia depende solamente de las cantidades relativas de ácido y de base que haya, no de si es débil o si es fuerte. El punto de equivalencia va a aparecer en función de las modalidades y del volumen de ácido que usemos, ya sea fuerte o débil, va a seguir estando en 50 mililitros. ¿Sí? El volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia en una valoración no depende si el ácido es fuerte o es débil. ¿Sí? Solo depende de las cantidades que haya de cada uno. Si hay las mismas cantidades, un ácido fuerte gasta lo mismo que un ácido débil para llegar al punto de equivalencia. ¿Cuál va a ser el pH inicial acá? Bueno, es lo mismo, solo que este ácido es débil. Entonces tengo que calcular el pH de una solución de ácido acético 0,1 molar. Eso lo hicimos 14 millones de veces, la cuenta ya la tenemos reconocida, y el pH me da 2,88. Como es un ácido débil, está menos disociado que el ácido clorhídrico y por lo tanto el pH da un poquito más arriba. Bien. ¿Qué pasa en un punto intermedio de la titulación? Acá acelero un poquito porque es todo lo mismo que antes y vamos haciendo hincapié en las cosas que son distintas. Bueno, los cálculos son los mismos. El cálculo del número de moles es exactamente igual. Planteo la reacción química es igual. La diferencia es que ahora con el ácido débil se me forma la base conjugada de ese ácido débil. Por ejemplo, el ácido acético, tengo 5 milimoles, le agrego 2,5 milimoles de hidróxido de sodio,
me sobran 2,5 de ácido acético, pero se me forman 2,5 del acetato, de la base conjugada. Antes, con el ácido clorhídrico, a lo que se me formaba no le di ni bolilla, porque sabía que no iba a tener ninguna incidencia en el pH. Pero acá sí. ¿Por qué? Y porque lo que se me forma es un ácido débil con su base conjugada, una solución reguladora, una solución buffer. Entonces lo que se me forma acá antes del punto de equivalencia siempre es una solución reguladora. Pero es una buena noticia, porque el pH de las soluciones reguladoras se calcula muy fácil. Se calcula usando la formulita que vimos hace 15 días ya, que era la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH es el pK del ácido más el logaritmo del número de moles de base que tengo dividido el número de moles de ácido. ¿Sí? Reemplazo por estas cantidades y directamente calculo el pH. Siempre entre el inicio y el punto de equivalencia en una valoración de un ácido débil, voy a calcular el pH como una solución reguladora, porque es lo que tengo, una solución reguladora. ¿Qué tengo en el punto de equivalencia? Bueno, ahora en el punto de equivalencia tengo la base conjugada del ácido, el acetato de sodio. El ácido ya se me agotó, no tengo más, entonces el pH va a venir dado por esta sustancia nada más. Bueno, sabemos perfectamente cómo calcular el pH de esa sustancia, pero más allá de eso, conceptualmente lo importante es que esta es una base. Si es una base, va a dar un pH mayor que 7. Ahora, en este caso, el pH en el punto de equivalencia no es 7. Es un número mayor que 7. Eso es para sacarnos de la cabeza el hecho que en el punto de equivalencia el pH tiene que ser forzosamente 7. No, no es 7. Es 7 si los dos son fuertes. Si estoy valorando un ácido fuerte. Pero si el ácido es débil, el pH en el punto de equivalencia va a quedar siempre por encima de 7. Bueno, ¿cuánto da? Y es calcular el pH de esa solución de acetato de sodio. Entonces digo, ¿cuánto tengo de la base conjugada del acetato? Se me formaron 5 milimoles, eso lo saco por la ecuacioncita, ¿no? Por la ecuación química, se me habían formado 5 milimoles. Divido por el volumen total, 100 mililitros, 100 mililitros son 50 y 50. Eso en cada, por supuesto, en cada ejercicio habrá que ver los números particulares que estamos manejando. Bueno, en este tenemos 50 y 50. Acá calculé, ya lo hicieron ustedes, en la constante básica del acetato, calculo la concentración de oxidrilos con esta concentración inicial y obtengo este valor de pH. ¿Sí? Esto ya es algo que fue visto muchas veces, ya lo hicimos bastante. El pH da mayor que 7. ¿Sí? Eso es conceptualmente lo que uno tiene que registrar a esta altura. O sea, estoy valorando un ácido débil, en el punto de equivalencia voy a tener un pH siempre mayor que 7 cuando valoro un ácido débil. Bueno. Después del punto de equivalencia, bueno, es lo mismo, este sí, es exactamente lo mismo que en el caso del ácido fuerte, porque después del punto de equivalencia, el ácido ya se me consumió, no lo tengo más, ¿sí? Entonces, bueno, se está por cortar. Vamos a aprovechar estos 10 minutos y después abrimos otra sesión. Después del punto de equivalencia, el pH va a estar dado por el exceso de hidróxido de sodio que me sobra, exactamente igual que en el caso anterior. Es la misma cuenta y da lo mismo que en el caso del ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Cómo da la Profe, curva? ¿te hago Sí, una pregunta? sí, En este caso, en el que te agregues más base que ácido, sí, la base conjugada del ácido débil que se forma, sí, esto, claro, esa, sí. ¿no influye también en el pH? Sí, rigurosamente sí, pero su efecto es completamente despreciable. Sí, vos Bien. podrías hacer la cuenta de hidrólisis considerando, vos podrías plantear la hidrólisis de esto, pero tenés que considerar el exceso de hidróxido de sodio que tenés. Este hidróxido de sodio te tapa
totalmente el efecto de la hidrólisis de esto. Porque es como una Perfecto. competencia entre una base fuerte y una base muy débil. Entonces la base Claro. débil es como que no hace nada, pobre. Entonces directamente se ignora. Pero rigurosamente sí vos podrías hacer la cuenta. No hay ningún problema. Perfecto, gracias. ¿Sí? No se hace porque la contribución del acetato al pH total es completamente despreciable. Bueno, la curva queda muy parecida, ¿sí? ¿En qué cambia la cosa? Bueno, cambia fundamentalmente el pH en el punto de equivalencia. El pH en el punto de equivalencia ahora aparece por encima de 7. ¿Sí? El pH, el punto de equivalencia todavía se ve claramente cuál es. ¿Sí? Uno podría gráficamente, si estos fueran datos experimentales, que uno no supiera cuál es el punto de equivalencia, lo lee perfectamente en el diagrama. ¿Sí? O sea, se ve claramente que está acá. En la mayoría de los casos particulares, cuando vayamos al laboratorio a hacer esto, vamos a ver que no se ve tan claramente. Pero siempre uno se las rebusca, tiene herramientas para determinar precisamente dónde está ese punto de equivalencia. Bueno, estas curvas tienen otra cosa importante para ver, que es la siguiente. Acá tengo el punto inicial, acá tengo el punto de equivalencia. Siempre a mitad de camino, o sea, si el punto de equivalencia aparece en 50, a 25 en este caso, voy a la curva y acá está siempre el valor de pK. O sea, yo primero, punto inicial. Segundo, punto de equivalencia. Busco la mitad. Acá, bueno, 50, 25. Voy a la mitad, voy a la curva y ahí tengo el valor del pK. Eso siempre es así. Este se llama punto de semineutralización, porque es el volumen necesario para llegar a la mitad del punto de equivalencia. Siempre ahí tengo el valor de pK. Entonces esta es una buena herramienta que me sirve para ver qué tipo de ácido estoy trabajando. O sea, por ejemplo, yo puedo sospechar, esto lo vamos a ver también en la clase que viene como una aplicación de todo esto. Pero yo puedo, si yo no sé qué ácido tengo, por decirlo así, puedo ver cuál puede llegar a ser en función de su valor del valor de pK que veo en el gráfico. ¿Sí? Supónganse que yo hago esta curva en el laboratorio. Estas curvas se pueden hacer experimentalmente, lo vamos a ver en el laboratorio y la clase que viene también. Uno las puede medir, nosotros las estamos calculando, pero uno puede ir al laboratorio y medirlas experimentalmente. Cuando uno las mide, uno no sabe ni la concentración del ácido y puede no saber tampoco qué ácido es, porque puede ser un ácido desconocido, no sé cuál es. Bueno, esto da una herramienta como para intentar ver qué ácido es. ¿Por qué? Porque del gráfico puedo ver su valor de pK. Voy a las tablas y me fijo cuál puede llegar a ser. Por supuesto, no sirve como una identificación absoluta, pero por lo menos da una idea, da una pista de qué ácido puede tratarse. Esto se usaba, ahora hay métodos más modernos, pero se usaba en una época para identificar estupefacientes. Porque los estupefacientes, las drogas, suelen ser sustancias básicas, alcaloides. Entonces se les dibujaba la curva de titulación y se miraba el valor del pKb. En base a eso uno podía llegar a ver qué tipo de droga era, sacando del gráfico el valor de la constante básica de ese alcaloide. Eso vamos a ver un ejemplo más desarrollado en la clase que viene. Pero la idea es que el gráfico no solo nos da una idea de la concentración de la especie. La concentración la saco solo con el punto de equivalencia. Me fijo cuál es el volumen en el punto de equivalencia y voy a la formulita volumen de ácido por molaridad de base igual a volumen de base, molaridad de base. Y la despejo de ahí. O sea, para calcular la concentración solo me hace falta este dato, el volumen en el punto de equivalencia. Pero además de eso puedo sacar más información, porque puedo sacar el valor del pK de la sustancia e intentar decir algo acerca de lo que es esa sustancia. Bien, para una base débil es lo mismo. Es todo lo mismo, solo que ahora el pH en el punto de equivalencia va a ser menor que 7.
acá está hecho el ejemplo para el hidróxido de amonio valorado con ácido clorhídrico, el pH da menor que 7 y el gráfico tiene esta forma. Fíjense que es más o menos lo mismo dado vuelta. Igual, en el punto de semineutralización, o sea, la mitad de camino entre el inicio y el punto de equivalencia, yo siempre puedo leer el valor del pK. Siempre leo en este gráfico, son gráficos de pH en función del volumen de titulante, siempre leo el pK. Si yo necesito el pKb, lo convierto usando 14 menos pK. Pero siempre de un gráfico de pH, lo que uno lee en el diagrama es el pK, nunca el pKb. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno rápido, no piensa demasiado en la situación, y lo que lee del diagrama lo identifica con el pKb. No, lo que sale del diagrama siempre es la constante ácida. Si uno necesita la básica, la convierte con la formulita del 14. Bien, listo. Esto es todo. Estos son todo lo que vamos a ver nosotros de curvas de valoración. Son curvas de valoración para sistemas monopróticos, ¿sí? Pero hoy en día se trabaja mucho con los sistemas reduciéndolos a sistemas monopróticos. Por ejemplo, si yo quisiera valorar ácido fosfórico que tiene 3 protones, las voy haciendo de a una, ¿sí? Hago primero la valoración del primer protón, y esa es monoprótica, pues el ácido interviene con un solo hidrógeno en la reacción. Entonces me quedo solo con la primera etapa, o con la segunda o con la tercera, depende cómo tenga planteado el problema. Pero siempre intento, sí. Experimentalmente, ¿cómo se logra hacer eso? ¿No se da sucesivamente la reacción? No, porque eso lo controlás vos con las cantidades de hidróxido de sodio que agregás. O sea, vos, Claro, por con la ejemplo, concentración, con los volúmenes más bien. Porque con los volúmenes. vos tenés una muestra de ácido fosfórico, por ejemplo, y le empezás a agregar hidróxido de sodio, ¿sí? El ácido fosfórico se va a comportar como un ácido monoprótico inicialmente, o sea, va a reaccionar el primer protón, ¿sí? Y va a llegar a un punto de equivalencia, como si fuese monoprótico. Si vos seguís agregando, le agregás más, la reacción sigue. Y ahora tenemos la segunda reacción de disociación. Se va a neutralizar el segundo hidrógeno. Entonces va a formar otra curva pegada a la anterior. Y después va a ser una tercera, porque mientras tenga hidrógenos va a dibujar una curva. Entonces, para el ácido fosfórico, vos si le agregás, y le agregás, y le agregás, y le agregás, lo que vas a ver es primero un salto correspondiente al primer hidrógeno. Después otro salto correspondiente al segundo y otro correspondiente al tercero. Lo que se intenta hacer es quedarse con el primero, nada más. ¿Sí? Ves el primer salto y listo. Porque generalmente toda la información que vos necesitas ya está contenida ahí. O sea, hacer la curva de titulación completa es como laburo de más. Vos generalmente con titular un solo hidrógeno, más o menos sacás todo lo que necesitas del sistema. Así que se hace una sola titulación. O sea, en resumidas cuentas, con conocer